Muy buenas tardes con todos, estimados amigos. Una vez más estamos conectados bajo esta plataforma virtual vía Zoom, ¿no? Que nos ayude a reunirnos bajo, ¿no? Bajo esta aplicación que es el Zoom. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Jesús Otabla, soy responsable del área de comercio exterior de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, DICSETUR, del Gobierno Regional de Lima. El día de hoy está con nosotros el especialista José Gerardo Podesta. Va a impartir un tema tan interesante, ¿no? Que lleva como título el manejo de los regímenes temporales. Para conocer un poco de nuestro expositor, él es consultor, docente de administración de empresas y negocios internacionales, también es conferencista nacional e internacional, ¿no? Quiero agradecer a todos los participantes que se han conectado de los diferentes distritos y provincias de la región Lima, agradecer a la Municipalidad Provincial de Huaura, de Barranca, Huarochirí, Cañete, Ollón, Cajatambo, Huaral, ¿no? Y a las empresas exportadoras de aquí de la región Lima. Quiero mencionar, ¿no? A la empresa Inca Foods, Fry Foods, SM Foods, Consorcio del Valle, y entre otras empresas de la región Lima. También muy agradecido con la Cámara Peruana de Comercio Exterior por brindar el apoyo, esta alianza con la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo para poder impartir temas tan interesantes a favor de los jóvenes empresarios, emprendedores, asociaciones, cooperativas, ¿no? Y jóvenes estudiantes de la región Lima. Bueno, sin más preámbulo, voy a darle la bienvenida a nuestro expositor José Gerardo Podesta. Muy buenas tardes, José Gerardo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. En primer lugar, bienvenidos a todos al webinar que tenemos programado para hoy sobre el manejo de regímenes aduaneros temporales. Agradecer a Camex y a DIRCETUR por la oportunidad de estar presente aquí con ustedes. Es un tema en realidad que, producto de haberse llevado a cabo esta situación de la pandemia, ha tomado bastante realce como una oportunidad comercial a nivel internacional. Y el día de hoy justamente vamos a trabajar en base a esta temática. En primer lugar, como punto de partida, recordemos que, si bien es cierto, vamos a trabajar en base al manejo de regímenes aduaneros temporales, tenemos solamente dos regímenes aduaneros temporales. Uno dentro del grupo de regímenes de importación y otro dentro del grupo de regímenes de exportación, pero vayamos como punto de partida a la clasificación de regímenes aduaneros. Mi nombre es José Gerardo Podesta Mucha, me especializo en proyectos de emprendimiento e innovación, desarrollo de oferta exportable. Tal como le comentó Jesús, me dedico a brindar consultorías a nivel independiente y de la mano con CAMEX. Ejerzo la docencia en algunas instituciones registradas y autorizadas por SUNEDO y el Ministerio de Educación. Y estoy especialista en el manejo de desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación, tanto para administración de empresas como en negocios internacionales. Este es el cuadro que debemos evaluar inicialmente como punto de partida. ¿Okay? El cuadro de los regímenes aduaneros. En primer lugar, algo a tener en cuenta. ¿Por qué hablamos de regímenes aduaneros? Para definir el concepto de un régimen, necesitamos, sí o sí, vincularlo a otros tres conceptos. Uno de esos primeros conceptos es una mercancía. El segundo concepto es destinación aduanera. Y el tercero viene a ser la DAM, Declaración Aduanera de Mercancías. Pero ¿cómo es que se conecta un régimen aduanero con una mercancía, con una destinación aduanera y con una DAM, una declaración aduanera de mercancías? En realidad, para tener un régimen aduanero, lo primero que necesitamos es contar con una mercancía, la cual vaya a ser sometida a un traslado o a ingreso, salida, permanencia dentro del territorio aduanero. ¿Por qué hablamos de una mercancía y no de una mercadería o directamente sobre un producto que podría ser un bien o servicio? Lo que sucede es que cuando los productos, en este caso los productos tangibles, están destinados a ser comercializados en el mercado local, reciben la denominación de mercadería. Claro, para ser considerado mercadería, un producto tiene que cumplir con los requisitos
mínimos solicitados de manera interna en el país. Sin embargo, cuando ese producto va a ser orientado a comercializarse en el mercado internacional, el producto ya no recibe la clasificación de mercadería. En este caso hablamos de una mercancía. ¿Por qué una mercancía? Porque el producto ahora debe cumplir con los requisitos mínimos de acceso, pero al mercado internacional. Es así que muchos productos en la actualidad comienzan siendo mercaderías. Y mientras las empresas van buscando crecer poco a poco, de micro a pequeña, de pequeña a mediana, de mediana a gran empresa, van desarrollando su oferta comercial no solo para atender el mercado local, sino también para atender en algún momento el mercado internacional. Es decir, comienzan con una mercadería y finalmente trabajan con una mercancía. Esto en el tema exportador. Porque en el tema de importaciones, desde un inicio se trabaja con mercancías, con el ingreso de productos que ingresan del mercado internacional al mercado local. Para esto, obviamente, esa mercancía ya debe cumplir con los requisitos mínimos de acceso a nuestro mercado. ¿Dónde se puede encontrar información para convertir una mercadería en una mercancía? Esa información la podemos encontrar sin ningún problema en la página de RAM de PROMPERÚ, en los requisitos mínimos de acceso al mercado, donde nos aparece un buscador, el cual nos brinda la facilidad de realizar esa búsqueda utilizando 4 variables: el rubro, la mercancía, el país y alguna condición especial en la mercancía. Ese es el punto de partida de por qué hablamos de una mercancía. Número 2, ¿por qué incluimos, para definir un régimen aduanero, el término destinación aduanera? Porque justamente los regímenes aduaneros nos sirven para ello, para destinar una mercancía a un régimen aduanero. ¿Ok? Destinar no se refiere a identificar el destino donde va a llegar la mercancía. Destinación aduanera se refiere a cuál es el régimen aduanero al que vamos a someter una mercancía. Destinación aduanera. Solo puedo destinar una mercancía a un régimen aduanero. ¿Y por qué habíamos incluido el término DAM, Declaración Aduanera de Mercancías? Porque cuando destinamos una mercancía a ser sometida a un régimen aduanero, tenemos que informarle sobre nuestro interés en particular de someter esa mercancía a determinado régimen aduanero, destinarla a ese régimen aduanero. Tenemos que informarle de esto a la administración aduanera. Y la forma de hacerlo es por medio de la declaración electrónica de la DAM. Es decir, la declaración aduanera de mercancías. Y esto, claro, corre por parte de, en este caso, el agente de aduana que contratamos para que nos represente ante la administración aduanera. Agente de aduana que en su momento hemos presentado por medio del mandato electrónico. Ese es el punto de partida para poder hablar de un régimen aduanero. Ahora, información confiable sobre el manejo de los regímenes aduaneros vamos a encontrarla tanto en la Ley General de Aduanas como en el reglamento de la Ley General de Aduanas, que viene a ser bibliografía de carácter gratuito, ¿no?, de acceso público en la página de la SUNAT. Y es más, es información confiable, dado que está publicada de forma actualizada en la misma página de la SUNAT. Sin embargo, cuando ingresamos a la Ley General de Aduanas para buscar un poco más de información sobre los regímenes aduaneros, nos encontramos con esta clasificación que tenemos enfrente. Los regímenes aduaneros son divididos en 6 grupos. ¿Ok? Los regímenes aduaneros se dividen en 6 grupos. El primer grupo es el que corresponde a los regímenes de importación. Es decir, los regímenes que permiten ingresar mercancías del mercado internacional a nuestro territorio aduanero. Y en ese grupo de importación tenemos 3 regímenes aduaneros: la importación para consumo, la reimportación en el mismo estado y la admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Aquí tenemos uno de los regímenes aduaneros con los que vamos a trabajar el día de hoy: la admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Es un régimen que se encuentra clasificado en el grupo de regímenes de importación. También contamos con un grupo de regímenes de exportación, donde solamente existen 2 regímenes:
la exportación definitiva y la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Y aquí en este segundo grupo de regímenes de exportación tenemos al segundo régimen aduanero del cual vamos a desglosar un poco más de información el día de hoy, que es el régimen de exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Tercer grupo de regímenes aduaneros, tenemos el grupo de perfeccionamiento. Aquí existen dos regímenes exclusivamente de perfeccionamiento y dos que brindan algunos beneficios en el tema tributario dentro del grupo de perfeccionamiento. Tenemos la admisión temporal para perfeccionamiento activo y la exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. Más que regímenes temporales, vienen a ser regímenes que involucran procesos de transformación, modificación, o en el mercado nacional, en nuestro territorio aduanero, o en el mercado internacional. Y de manera complementaria tenemos al drawback y la reposición de mercancía en franquicia arancelaria. Nuestro tercer grupo de regímenes en la Ley General de Aduanas es el grupo de depósito, donde solamente aparece el régimen de depósito aduanero. Contamos también con un grupo de regímenes de tránsito, donde tenemos el régimen de tránsito, transbordo y reembarque. Pero estos no son los únicos 5 grupos de regímenes aduaneros. Existe un sexto grupo muy particular. En la Ley General de Aduanas también encontramos el grupo de regímenes aduaneros especiales o de excepción. Ok, encontramos un grupo de regímenes aduaneros especiales o de excepción que forman parte de los otros 5 grupos. ¿Qué quiere decir? En general, la Ley General de Aduanas me entrega, ¿ok? La Ley General de Aduanas me entrega 6 grupos de regímenes aduaneros, de los cuales 5 grupos son de uso regular, de uso general, porque uno de esos grupos, el sexto, es un grupo de regímenes aduaneros, pero no de uso regular o frecuente, sino un grupo de regímenes aduaneros con tratamiento especial. ¿Ok? Con tratamiento especial. Los regímenes aduaneros de carácter general o regular son 13. 3 más 2, 5, más 4, 9, más 1, 10, más 3, 13. Son 13 regímenes aduaneros de uso general. ¿Y cuántos son los regímenes aduaneros de excepción? Tenemos 14 regímenes aduaneros especiales o de excepción. ¿Ok? Es un número mayor al de los regímenes generales. 14 regímenes especiales o regímenes de excepción. Bueno, esto como un panorama general. Ahora que vamos a entrar a conocer un poco más de los regímenes aduaneros. Ya hemos mencionado que en esta ocasión el webinar va a estar dedicado a conocer un poco más de los dos regímenes temporales. La admisión temporal para reexportación en el mismo estado, dentro del grupo de regímenes de importación, y la exportación temporal para reimportación en el mismo estado, dentro del grupo de regímenes de exportación. Vamos a comenzar con la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. ¿Ok? Vamos a dar inicio a la revisión del primer régimen aduanero temporal. Esta información la obtenemos de manera directa en la Ley General de Aduanas y de manera complementaria también vamos a encontrar parte de la información en el reglamento de la Ley General de Aduanas. ¿Por qué vamos a partir de la información que aparece en la ley y el reglamento? Porque vienen a ser la fuente confiable más exacta y precisa que existe, a diferencia de revisar como consulta, por ejemplo, un blog, revisar un video de YouTube, revisar por ahí una columna de opinión. Nuestro punto de partida siempre debe ser la fuente original. ¿Ok? La fuente original. En este caso, dentro de la Ley General de Aduanas, estamos revisando el capítulo 2. El capítulo 2 involucra régimen de exportación temporal para reimportación en el mismo estado. El artículo 64 es el que me da la definición inicial de un régimen de exportación temporal para reimportación en el mismo estado. En primer lugar, ya que vamos a hablar de regímenes temporales, recordemos en primera instancia lo siguiente. Al tratarse de un régimen temporal, sea de admisión temporal o de exportación temporal, estos regímenes permiten el ingreso o la salida
por un periodo de tiempo limitado para las mercancías, pero que finalmente, finalmente deben terminar con el retorno al punto de origen. ¿Ok? Por eso hablamos de exportación o admisión temporal. Permiten el ingreso o la salida de nuestro territorio aduanero de algunas mercancías, las cuales tienen la autorización para permanecer o en nuestro territorio aduanero o en el mercado internacional un periodo de tiempo limitado. Y finalizado ese lapso de tiempo, se supone que deben retornar al punto de origen en el mismo estado. ¿A qué se refiere en el mismo estado? Sin haber sufrido ningún tipo de modificación o transformación. Por ejemplo, veamos el primer régimen, el de exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Con el nombre yo ya podría deducir que este régimen aduanero me permite movilizar una mercancía desde nuestro territorio aduanero rumbo al mercado internacional, donde esa mercancía va a permanecer un periodo de tiempo en ese territorio aduanero en el mercado internacional y bajo la custodia de quién, de quien realizó el proceso de ingreso de esa mercancía a ese territorio aduanero. Pero este régimen aduanero no solamente se llama exportación temporal. Su nombre también dice para reimportación en el mismo estado. Y quiere decir que después de un periodo de tiempo debo reimportar, debo retornar la mercancía que temporalmente había enviado a este territorio aduanero, a esta zona aduanera en particular. Esto podría entenderse como, por ejemplo, el alquiler de una mercancía. El traslado temporal con fines, en lugar, en este caso, de lucrar por enviar definitivamente la mercancía, vamos a lucrar por enviar temporalmente la mercancía para que sea utilizada, para que sea puesta a disposición de nuestro cliente en el mercado internacional, pero eso sí, esa mercancía no debe sufrir ningún tipo de transformación o modificación. Profesor, pero eso es imposible porque si la máquina, por ejemplo, va a ser utilizada en el mercado internacional, quiere decir que producto de ese uso, la mercancía va a sufrir desgaste, va a tener que depreciarse necesariamente. Bueno, se considera el uso normal de la mercancía como que no forma parte de un proceso de modificación, sino que es un desgaste natural propio del uso de la mercancía y que en realidad no determina que la mercancía haya sido modificada intencionalmente. Así que no hay ningún problema siempre y cuando se trate de un desgaste natural por el uso correcto de la mercancía. ¿Qué nos dice la Ley General de Aduanas? Exactamente lo mismo. Régimen aduanero que permite la salida temporal de nuestro territorio aduanero de una mercancía. ¿Mercancía por qué? Este producto cumple con los requisitos mínimos para ser utilizado o comercializado tanto en el mercado local como en el mercado internacional. Pero acá nos aclaran algo. Permite la salida temporal de nuestro territorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas. ¿Qué es una mercancía nacional? Una mercancía made in Perú. Una mercancía nacionalizada puede ser una mercancía que en determinado momento nosotros adquirimos del mercado internacional, importamos y nacionalizamos. Al ser nacionalizada ahora nos pertenece. Sin embargo, ya que nos pertenece, todavía esa mercancía también podría someterse sin ningún problema a una exportación temporal para reimportación en el mismo estado. ¿Por qué reimportación? Porque somos los dueños de esa mercancía. La mercancía jamás cambia de dueño. ¿Ok? No cambia de dueño. ¿Con qué finalidad se realiza esto? Con la finalidad de que finalmente, después de un periodo de tiempo, sea reimportada en un plazo determinado, sin haber experimentado ningún tipo de modificación. ¿Ok? Ningún tipo de modificación, ni para bien ni para mal. ¿Cómo que para bien o para mal? ¿Para más o para menos? Modificaciones que hayan permitido, por ejemplo, incrementar la valoración de esa mercancía, o modificaciones que hayan permitido bajar tremendamente la valoración de esa mercancía. ¿Producto de qué? Un cambio de piezas, reemplazo de partes,
¿Ok? No debe darse esa situación bajo ningún motivo. La única modificación que podría surgir, ¿no? La única modificación que podría surgir es el deterioro normal del uso de esa mercancía. Es decir, el desgaste normal, producto de haber utilizado esa mercancía. Esto a lo mucho se puede considerar fuera de la modificación de una mercancía, asumiendo que regrese en el mismo estado en que salió, solamente que depreciada por el uso que se le ha brindado a esa maquinaria y por el lapso de tiempo que ha transcurrido. Otro punto importante que también debemos resaltar de aquí del artículo 64. No se puede incluir en este régimen aduanero en la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Ojo que no toda mercancía puede ser sometida a este régimen. ¿Ok? Me dice que no puede incluirse en este régimen una mercancía cuya salida del país estuviera restringida o prohibida. ¿Ok? No puede incluirse en este régimen aduanero, en la exportación temporal para reimportación en el mismo estado, una mercancía cuya salida del país esté restringida o prohibida. Restringida o prohibida. ¿Qué quiere decir restringida? Que necesita de una autorización especial por parte de la autoridad competente. Senasa, Digesa, Digemitsu, Kame, Kinrena, etc. O una mercancía que sea considerada prohibida. Estos dos tipos de mercancía no pueden someterse a una exportación temporal para reimportación en el mismo estado. A no ser que esa mercancía esté destinada a una exposición, a una feria, con fines culturales, artísticos, deportivos, y cuente con la autorización del sector competente. ¿Qué quiere decir? Solamente puedo realizar una exportación temporal para reimportación en el mismo estado de mercancías restringidas que cuenten con la autorización competente del sector al que corresponden, pero si están destinadas no a ser utilizadas, sino para una exposición, para un certamen de carácter artístico, para una actividad deportiva, cultural, ¿ok? Pero no pueden ser trasladadas como una exportación temporal para reimportación en el mismo estado con la finalidad de que sean utilizadas de manera física y que de por medio haya un desgaste. Solamente puede salir esa mercancía restringida si cuenta con la autorización competente del sector, pero con estos fines: exposición y certámenes de carácter artístico, cultural, deportivo y similar. Pero la mercancía prohibida no sale. ¿Ok? No sale. Profesor, pero acá hay algo que no me está convenciendo. Si usted me ha dicho que es una exportación temporal para reimportación en el mismo estado y la mercancía que nosotros vamos a enviar va a permanecer un periodo de tiempo en el mercado internacional, en una zona aduanera completamente diferente, donde nuestro cliente, quien ha solicitado el alquiler de la mercancía, va a darle uso a esa maquinaria, a ese equipo. ¿Qué sucede si se malogra? No sé, imagino que yo exporté de manera temporal 5 hornos de panadería y pastelería por un plazo de 4 meses. ¿Qué pasa si se malogra uno de esos equipos en el país, en la zona aduanera donde se encuentra mi cliente? Justamente le ha hecho la firma de contrato conmigo pidiéndome que yo haga una exportación temporal porque estos equipos no los encuentra en su país. Y si quiere repararlos, va a ser complicado, puesto que no encuentra este tipo de mercancías en su país. ¿Cómo podría ser entonces mi cliente para darle uso a esa mercancía si es que la mercancía se daña? En este caso, los hornos de panadería y pastelería. En primer lugar, no va a poder sacar provecho a la maquinaria. Y en segundo lugar, él tampoco puede realizar ningún tipo de modificación. Está prohibido, tiene que devolverme la mercancía en el mismo estado en que se registró la salida. ¿Qué podría hacer?
podría solicitarme que yo realice una nueva exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Podría pedirme que yo exporte las piezas que van a ser cambiadas bajo el mismo régimen, que yo realice la exportación temporal para reimportación en el mismo estado de los repuestos, de las refacciones. De modo tal que estas refacciones, al salir con el mismo régimen aduanero, se supone que tienen que volver a ingresar. Envío entonces estas refacciones. Mi cliente hace, en este caso, la admisión temporal para reimportación en el mismo estado, mientras yo hago la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Ingresa las refacciones, realiza los cambios en la maquinaria y continúa utilizando el equipo sin ningún problema. Continúa utilizando el horno. Y llega la fecha en la que tiene que devolverme la mercancía. Cambia la pieza y me envía en este caso, los dos componentes por separado, ¿no? Por un lado, el equipo original con la pieza dañada. Profesor, pero no vuelve en el mismo estado. No vuelve en el mismo estado, pero el daño ha sido efectuado producto del uso normal de esa mercancía. Y número dos, también me está devolviendo la pieza original que había enviado para ser reemplazada y para que continúe utilizando el equipo. Quiere decir que no habría ningún problema, dado que está retornando la máquina, el primer horno de panadería y pastelería original que salió, solamente que con una pieza dañada, producto normal, del normal uso de esa mercancía, y me está devolviendo también esa pieza adicional, esa refacción o ese repuesto que había enviado para que continuara utilizando el equipo. Así que se puede considerar que no ha habido ningún tipo de incidente. Me está devolviendo la mercancía original, dañada, claro, pero producto del uso normal, y me está devolviendo también el repuesto que salió en un segundo despacho con el mismo régimen de exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Así que acá no habría ningún tipo de inconveniente. ¿Cuál es el plazo máximo que puede permanecer nuestra mercancía en el mercado internacional, bajo el régimen de exportación temporal para reimportación en el mismo estado? En este caso, el Estado es muy celoso. ¿En qué sentido? Como la mercancía está siendo exportada de forma temporal, quiere decir que esta mercancía está saliendo para que un cliente en el mercado internacional, a través de esta maquinaria, a través de este equipo, pueda generar ingresos. Por eso es que nuestro plazo límite es solamente por 12 meses. ¿Okay? ¿Por qué digo que el Estado es bastante celoso con ello? Porque nos vamos a dar cuenta que en el régimen, no de exportación temporal, sino que en el de admisión temporal, el plazo es muchísimo mayor, debido a que lo vamos a ver en su momento. En este caso, entonces, debemos entender que para aplicar una exportación temporal para reimportación en el mismo estado, contamos con un plazo máximo de 12 meses. ¿Ok? Un plazo máximo de 12 meses que esta mercancía puede permanecer en una zona aduanera distinta. ¿Y a partir de cuándo empieza a correr ese tiempo? A partir de la fecha en la que termina de realizarse el embarque. Ojo, no a partir de la numeración de la declaración, no. A partir de la fecha en la que terminó de realizarse el embarque de la mercancía. A partir de esa fecha empiezan a correr 12 meses, que es el plazo máximo con que cuentas para finalmente reimportar la mercancía en el mismo estado. Dentro de ese plazo debes de tramitar la reimportación en el mismo estado. Pero ¿cabe la posibilidad de una ampliación de plazos? Cabe la posibilidad, pero, ojo, esto sí es bastante subjetivo. Cabe la posibilidad de que solicites una ampliación sin ningún problema, pero la administración aduanera es la que va a evaluar la solicitud y debe justamente también solicitar información relacionada a la justificación. Es muy subjetiva la información. ¿Por qué? Porque la ley en el artículo 65 solamente nos indica eso. El plazo señalado en este párrafo anterior, es decir, el plazo de 12 meses a partir o computado a partir de la fecha en la que se terminó de realizar el embarque, en la que salió la mercancía definitivamente, completa,
nos dicen que podemos solicitar una ampliación, pero depende de la administración aduanera. La ampliación tiene que nacer a solicitud del interesado, nosotros, pero es la administración aduanera la que va a evaluar cada uno de los casos, si justifica o no justifica. Por ejemplo, algo que sí justificaría, la mercancía no ingresó a los 12 meses, ingresó a los 12 meses y una semana. ¿Por qué? Demoras en el retraso de el tránsito aduanero. El vehículo de transporte internacional tuvo inconvenientes. Quiere decir que acá no había iniciativa por parte de, en este caso, la persona que va a hacer la reimportación en el mismo estado, de aprovechar un periodo mayor de permanencia de su mercancía en el mercado internacional, sino que se debe a un factor externo. Por ejemplo, en esa situación, la administración aduanera sin ningún problema te va a ampliar el plazo, porque hay al menos un medio probatorio de que es un factor externo el que está afectando el cumplimiento del plazo de 12 meses. Pero si por fines comerciales, netamente, tienes que tener una excusa muchísimo más firme. ¿Qué sucede cuando la mercancía es reimportada? No es que ingrese de manera tan sencilla. Acuérdate que al inicio, cuando realizaste la exportación temporal para reimportación en el mismo estado, la mercancía al momento de salir cumplía con ciertas características y descripción. Ahora que la mercancía está siendo reimportada, ¿ok? Ahora que la mercancía está siendo reimportada, se supone que debe volver en el mismo estado, ¿ok? Se supone que debería regresar en el mismo estado, a lo mucho con el desgaste natural producto del uso normal, del uso regular de esa mercancía. Así que la administración aduanera te dice, bueno, como la mercancía va a ser reimportada en el mismo estado, sin modificaciones para más o para menos, toda esa mercancía que haya sido inicialmente sometida a régimen aduanero, destinada a régimen aduanero de exportación temporal para reimportación en el mismo estado, ahora que se lleva a cabo la reimportación, ¿qué es lo que sucede? Se asume que la mercancía es la misma, así que no está sujeta al pago de derechos arancelarios, ad valorem, ni demás tributos, IGB, IPM. ¿Por qué? Porque la mercancía tal como salió está ingresando de la misma forma. Jamás fue sometida a un proceso de exportación definitiva. Y esta no es una importación para consumo. Fue sometida inicialmente a una destinación de exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Desde un inicio ya le estabas informando a la administración aduanera que la salida era temporal por un plazo máximo de 12 meses y que finalmente iba a retornar. Y en el mismo estado. Por eso es que no existe pago de derechos arancelarios ni demás tributos aplicables que sí serían viables para una importación para consumo. ¿Cómo concluye este régimen aduanero? Veamos. En primer lugar, se supone que la forma normal en la que debería terminar este régimen aduanero es tal y como menciona la segunda parte de su nombre o el apellido en una reimportación en el mismo estado. Eso sería lo ideal, que esa mercancía que salió de manera temporal fue exportada temporalmente para reimportación en el mismo estado, concluye de manera exitosa sin ningún problema en una reimportación de la mercancía en el mismo estado, dentro del plazo autorizado regular de los 12 meses o incluyendo la prórroga que específicamente puede solamente autorizar la administración aduanera. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede si nosotros no recibimos intención de, en este caso, de reimportar la mercancía por parte de la persona que dispone de esa, en ese momento, de la misma mercancía? Nos dice, ¿sabes qué? Voy a demorar, trata de justificar en la administración aduanera, me ha ido muy bien con la mercancía, quiero sacarle un poco más de provecho. ¿Qué sucede en esta situación? Se van a pasar más de 12 meses y no hay una justificación válida que yo pueda presentar a la administración aduanera.
Si esto se da, es decir, al vencimiento del plazo autorizado, o inclusive con una prórroga de por medio, no hubieras concluido el régimen aduanero de acuerdo a lo que se señala, en base a la reimportación en el mismo estado, la administración aduanera automáticamente te va a decir, bueno, eran 12 meses, exportación temporal para reimportación en el mismo estado. 12 meses, no me has pedido prórroga. O 12 meses y me solicitaste una prórroga, pero aún así no has cumplido. Así que la administración aduanera va a dar automáticamente por exportada de manera definitiva esa mercancía y va a dar por concluido el régimen aduanero. ¿Qué quiere decir? Producto de que has incumplido el plazo de la reimportación en el mismo estado, con o sin prórroga, la mercancía automáticamente para la administración aduanera se considera exportada de manera definitiva. Es decir, ya no puedes traer de regreso esa mercancía como una reimportación en el mismo estado. Ya no va a regresar de esa forma. Así de sencillo, profesor. Sí, así de sencillo. Y la administración aduanera no pierde, ¿por qué? Ya no es una exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Ahora es una exportación definitiva. No pasa nada porque tampoco tienes que pagar tributos por tu exportación definitiva. Así que la administración aduanera no se complica, se lava las manos y te dice, Ley General de Aduanas, artículo 67. Conclusión de régimen para admisión temporal, perdón, para exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Y ahora esto tendrás que resolverlo de manera legal, ¿no? Entre tú y, en este caso, la persona que recibió la mercancía de forma temporal, tu contraparte, por medio del contrato, por medio de la orden o por orden de ventas, para prestación de servicio, tendrás que resolverlo de manera privada. Pero ¿qué pasa si en este caso, en el lapso de la exportación temporal para reimportación en el mismo estado, antes de que se vence el plazo de los 12 meses, la persona a la que le enviaste la mercancía te dice, oye, mira, ¿sabe qué? Voy a ser honesto contigo. La mercancía que me has enviado ha caído como anillo al dedo a mi negocio. Quiero negociar contigo antes de que vence el plazo de los 12 meses. Quiero saber si me puedes facturar, si me puedes vender la mercancía. Es más, va a ser un proceso mucho más sencillo porque ya tengo la mercancía en mi país. Solamente es cuestión de regularizar los regímenes aduaneros. Y a ti no te va a costar nada más porque pasar de exportación temporal para reimportación en el mismo estado a exportación definitiva no grava tributos. Yo en mi país sí voy a tener que pagar tributos porque voy a pasar de la admisión temporal para reexportación en el mismo estado a una importación para consumo. ¿Qué opinas? Y te presento una oferta. Ojo, estás antes de que se venza el plazo de los 12 meses. Bueno, a ver, este cliente me pidió al inicio una exportación temporal para reimportación en el mismo estado y se ha familiarizado bastante bien con la mercancía, tanto así que quiere comprarla. Bueno, yo ya gané por el arriendo o el alquiler de la mercancía y ahora voy a ganar también por la venta. La mercancía ya ha sido utilizada, ya va a cumplirse casi 12 meses del plazo. Creo que sería una buena opción, ¿no? Podrías evaluar la propuesta. A no ser que te dediques solamente a alquilar maquinaria, evaluarías qué tanto tiempo de uso ya tuvo ese equipo, qué tan depreciado está y si te conviene venderlo y a cuánto. Pero, si acuerdas, en este caso, la venta, la exportación de manera definitiva, no hay ningún problema. Si te encuentras dentro de los 12 meses, todavía no ha vencido el plazo autorizado, y decides cambiar la exportación definitiva, perdón, la exportación temporal para reimportación en el mismo estado por una exportación definitiva, no hay ningún problema. Solamente tienes que cumplir con las formalidades que establece el reglamento, regularizar el régimen aduanero y se acabó. Así de sencillo, porque pasar de exportación temporal para reimportación en el mismo estado a una exportación definitiva no grava un pago mayor, no hay tributos de por medio. ¿Ok? No hay un tributo de por medio. Se puede realizar ese cambio sin ningún problema y en todas las de la ley, según el inciso B del artículo 67. Lo opuesto hubiera sido si al vencimiento de ese plazo de la prórroga inclusive, más de los 12 meses,
la mercancía no hubiera retornado. Ahí es la administración aduanera la que toma la iniciativa y te dice, bueno, ¿sabes qué? Automáticamente se da por finalizado el régimen aduanero, concluido, pero ya no con una exportación temporal para reimportación en el mismo estado, sino como una exportación definitiva. Esa mercancía no regresa. No regresa como reimportación en el mismo estado, porque ya no es exportación temporal, ni tampoco regresa como importación para consumo. ¿Por qué? Necesitas un comprobante de pago, una factura comercial. Y en este caso, tu contraparte no te va a dar una factura porque no es dueño de la mercancía. Un punto que también debes tomar en cuenta es cómo hace la administración aduanera si he trabajado una exportación temporal para reimportación en el mismo estado, hice la exportación y ahora voy a reimportar. La administración aduanera es tan confiada como para decir, bueno, Canal Verde, ¿imaginamos que la mercancía ha vuelto en el mismo estado? No, acá se te va a asignar siempre un canal rojo, porque la administración aduanera en la reimportación en el mismo estado va a asegurarse de que realmente la mercancía que está retornando sea la misma mercancía que había salido. Y para eso concede un canal rojo. Tiene que revisar de manera completa esa mercancía. Determinar que no hay ninguna modificación que haya incrementado o reducido su valor. Y si existiera algún tipo de modificación que sea producto del desgaste natural del uso de esa mercancía. Así de sencillo. Para el proceso de exportación temporal para reimportación en el mismo estado, estos son los pasos o procedimientos. Número 1, realizar la numeración de la declaración, formato electrónico, el ingreso a un depósito temporal de tu mercancía. ¿Para qué ingresa al almacén? Porque se encuentra en espera de que llegue el medio de transporte. La administración aduanera te pide los documentos. Se confirma en este caso la recepción de la mercancía en el almacén y la administración aduanera ya te pide los documentos originales. Se lleva a cabo un reconocimiento físico antes de que salga la mercancía y finalmente se somete al embarque. Llega el medio de transporte y sale la mercancía. Del almacén al operador de puerto y sale, se embarca. Y a partir del momento en que sale la mercancía, en que ya fue embarcada, empiezan a correr tus 12 meses. Para que esa mercancía pueda salir, un reconocimiento físico para ver qué es lo que está saliendo. Y para que sea reimportada, también reconocimiento físico para ver qué es lo que está regresando. Esta información la hemos obtenido directamente de la Ley General de Aduanas, ¿ok? De una fuente confiable de información. Es la ley que rige en términos aduaneros. Pero ¿qué nos dice el reglamento de la Ley General de Aduanas? En primer lugar, el reglamento nos dice con qué documentos deberíamos de contar, ¿no? Para una exportación temporal, para reportación en el mismo estado, debemos contar sí o sí con la Declaración Aduanera de Mercancías, la DAM. Debemos contar con el documento de transporte, el conocimiento de embarque y con la factura o boleta. Profesor, pero no es una venta, pero de todas formas hay un comprobante de pago. ¿Por qué? Por el arriendo o el alquiler de esa mercancía. De todas formas hay un ingreso. No es que vayas a realizar la exportación temporal de manera gratuita, ¿no? Serías muy buena gente. Ahora, ¿cómo se utiliza estratégicamente este régimen aduanero? En el aspecto comercial. En el aspecto comercial se suele utilizar este régimen aduanero como un periodo en el cual presentas tu oferta comercial al cliente y le permites realizar una prueba del mismo. Es como cuando vas a comprar un vehículo. Antes de comprarlo, haces una prueba. Antes de comprar una prenda de vestir, te pruebas la prenda de vestir. Antes de comprar un producto nuevo en un supermercado, participas de una degustación, ¿no? Es algo nuevo, mejor me aseguro de probar si realmente va o no va con lo que yo busco. Estratégicamente se utiliza este régimen aduanero para alquilar inicialmente por un periodo de tiempo cortísimo una mercancía a un cliente en el mercado internacional, de modo tal que pueda experimentar el uso de esa mercancía y después de un periodo de tiempo
tenga que devolver la mercancía o finalmente decida nacionalizar esa carga, donde yo tendría que cambiar la exportación temporal para reimportación en el mismo estado por una exportación definitiva, y mi contraparte debería aplicar ya no una admisión temporal para reexportación en el mismo estado, sino una admisión o una importación para consumo. El reglamento en el artículo 86 también me habla de cómo concluye este régimen de exportación temporal. Y me dice que normalmente este régimen aduanero concluye en la reimportación en el mismo estado. ¿Okay? Debería concluir en la reimportación, pero que puede concluir también con la numeración de una declaración de exportación definitiva dentro del plazo autorizado. Es decir, el caso que vimos hace un instante. Mi cliente me dice, ¿sabes qué? Me interesa mucho, yo no quiero arrendar, quiero comprar la mercancía. Simplemente rectificamos las declaraciones, le envío una factura por el valor de la mercancía y solicito el cambio a exportación definitiva. Le envío los documentos digitales, hago los documentos físicos por un courier y mi cliente ya se encargará de hacer su nacionalización, ¿no? Pagar sus tributos, meter la mercancía a la importación para consumo, etc. En mi caso, el único trabajo que voy a hacer es facturar y solicitar la rectificación. Tributos, penalidades, ninguna. Porque si fuese una exportación temporal para reimportación en el mismo estado o exportación definitiva, no hay mayor ni menor gasto que yo vaya a hacer. No hay tributos de promedio. Simplemente el solicitar la modificación del régimen aduanero al que sometí la mercancía, rectificación documentaria. Profesor, ¿y una mercancía que es considerada patrimonio cultural de la nación puede salir temporalmente del país para una exhibición, una exportación temporal para reimportación en el mismo estado? Sí, puede salir, pero ojo, cuando hablamos de un patrimonio cultural de la nación, un bien que es considerado patrimonio cultural de la nación, esa mercancía sí puede someterse a una exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Pero como hemos visto en la ley, solamente con fines de realizar una exposición, una presentación. Sin embargo, solamente puede salir ese tipo de bienes de patrimonio cultural bajo el respaldo de una resolución suprema. Si no hay una resolución suprema, porque es un bien del Estado, es un bien cultural, es patrimonio de nuestra nación, si no existe una resolución suprema que autorice la salida, ese tipo de bien no sale. Solamente una resolución suprema podría autorizar la salida temporal de patrimonio cultural de nuestra nación, para que finalmente salga por una exportación temporal para reimportación en el mismo estado y retorne con una reimportación en el mismo estado, cumpliendo, eso sí, de manera muy delicada ciertos requisitos y formalidades, muchísimo más, digamos, exhaustivas, ¿no? Dado que se trata de un bien que tiene pues más que un valor dinerario, un valor histórico. Y este tipo de bienes siempre van a estar sujetos a reconocimiento físico obligatorio en todo el procedimiento. ¿Ok? Sujetos a reconocimiento físico obligatorio. De la reimportación, ¿qué nos dice el reglamento? Cuando reimportas la mercancía, cuando la traes de vuelta, la mercancía reimportada que haya salido del país bajo el régimen de exportación temporal para reimportación en el mismo estado, justo lo que vimos hace un instante, debe ser sometida a reconocimiento físico obligatorio. Toda mercancía que retorne, toda mercancía que sea reimportada, que ha permanecido fuera de nuestro territorio aduanero por un plazo máximo de 12 meses, al momento de retornar, de manera obligatoria va a ser sometida a un canal rojo, a un reconocimiento físico de carácter obligatorio. Justo debido a que la administración aduanera debe contrastar de manera clara que no se ha llevado a cabo ningún proceso de modificación, que esa mercancía no ha sufrido ninguna transformación, ¿ok? Ninguna transformación. Por ende, es obligatorio el reconocimiento físico al momento en que se realiza la reimportación. Hasta aquí
Esta es la explicación de la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. ¿Ok? Ya hemos visto inclusive cuál es la forma estratégica en la cual se lleva a cabo. Vamos a ver el segundo régimen temporal. El segundo régimen temporal que involucra revisarse el día de hoy. Veamos. Artículo 53. Ahora estamos en el capítulo 3, en la Ley General de Aduanas, en el artículo 53. Ahora vamos a revisar información sobre la admisión temporal para reexportación en el mismo estado. ¿Ok? La figura opuesta. Ahora nosotros no somos los arrendadores de esa maquinaria, de ese equipo, de esa mercancía. Somos los arrendatarios, somos los que tenemos la iniciativa o la intención de traer una mercancía de manera temporal, del mercado internacional hacia nuestro territorio aduanero, pero de manera temporal, ¿ok? De manera temporal. ¿Cómo se da este régimen aduanero? Igual en el artículo 53 nos mencionan, este régimen aduanero permite el ingreso a nuestro territorio aduanero de mercancías que provienen del mercado internacional, pero como van a ingresar de forma temporal, admisión temporal para reexportación en el mismo estado, estas mercancías al momento de ingresar de forma temporal no gravan el pago de tributos a la importación, porque no es una importación definitiva. Nosotros estamos indicando que es una admisión temporal para la reexportación en el mismo estado. Entonces, este régimen aduanero permite el ingreso del territorio a nuestro territorio aduanero de mercancías que vienen del mercado internacional, pero con la suspensión del pago de derechos arancelarios y demás impuestos. ¿Por qué? Porque desde un inicio nosotros estamos declarando frente a la administración aduanera que esa mercancía va a terminar en una reexportación en el mismo estado. Sin embargo, la administración aduanera no es nada descuidada, porque nos va a plantear la siguiente alternativa, ¿no? A ver, si es admisión temporal para reexportación en el mismo estado, me estás indicando que finalmente la mercancía va a ser reexportada dentro de un plazo de tiempo. Pero ¿qué pasa si al final no la retornas? Bueno, sí, me comprometo a hacer la reexportación y si no sale, si se destruye, si planeas quedarte con ella, se pierde, te roban, buscas una denuncia policial o algo, es como si esa mercancía se hubiera quedado en nuestro territorio aduanero y sin el pago de tributos. Y yo no puedo cobrarte tributos en este momento porque es admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Yo te, yo te estoy suspendiendo el pago de derechos arancelarios y demás tributos, que sí aplicarían para una importación para consumo. Sin embargo, sin embargo, la administración aduanera te va a pedir una garantía. Una garantía. Es decir, la administración aduanera te va a decir, ¿sabes qué? Si ingresa de forma temporal, no te preocupes, deja una garantía. Finalmente, cuando sea reexportada, te devolveremos la garantía o la liberaremos sin ningún problema. Pero tiene que haber una garantía por si esa mercancía finalmente se queda en territorio nacional, zona secundaria, la administración aduanera ejecuta la importación para consumo y como ya tiene tu garantía, no hay ningún problema en que cumplas tu obligación frente a la administración aduanera. ¿Ok? Entonces, recordemos, se suspende el pago de derechos arancelarios y todos los demás impuestos que sí aplicarían para una importación para consumo. Tampoco recargos. Esto siempre que la mercancía que esté ingresando como admisión temporal para reexportación en el mismo estado sea identificable, es decir, se pueda identificar, se pueda visualizar, se pueda reconocer y esté destinada en este caso a cumplir un fin determinado en un lugar específico. ¿Qué quiere decir? Tú tienes que informar a la administración aduanera cuál es el lugar específico geográficamente donde la mercancía que está ingresando como admisión temporal para reexportación en el mismo estado va a permanecer. ¿Cuál es la ubicación, el lugar específico donde va a permanecer esa mercancía? Después del plazo
que se establece, en este caso es un plazo mayor, acá hablamos de, en este caso, 18 meses, se supone que la mercancía debe salir. Se supone que la mercancía debe retornar al dueño original. Se supone que debemos aplicar la reexportación en el mismo estado. Y también en ese momento la administración aduanera debería retornar nuestra garantía. Igual hablamos de en el mismo estado porque se supone que la mercancía no va a sufrir, no va a experimentar ningún tipo de modificación, ni para más ni para menos. También se considera de manera excepcional que la depreciación normal, originada del uso normal, del uso correcto de esa mercancía, no se considera una modificación. ¿Ok? El uso normal, el desgaste normal, no implica en este caso una modificación adrede. No es una modificación para más ni para menos en el valor de la mercancía. Ahora, estas mercancías, las que ingresan de forma temporal para ser reexportadas en el mismo estado sin sufrir modificación, solamente, ojo, no son tampoco todas las mercancías. Son mercancías que aparecen en el listado aprobado por la Resolución Ministerial de Economía y Finanzas. Son, en este caso, mercancías que pueden acogerse a este régimen aduanero, las que están determinadas de manera completa en un listado el cual ha sido aprobado, un listado el cual ha sido aprobado por la Resolución Ministerial de Economía y Finanzas. ¿Qué quiere decir eso? Hay una limitación. No cualquier mercancía puede acogerse entonces a una admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Esa mercancía tiene que aparecer en el listado de esta resolución. Contratos o convenios con el Estado. Profesor, ¿qué pasa si es el Estado, si es el gobierno nacional el que está realizando la admisión temporal para reexportación en el mismo Estado? ¿Qué pasa en esta situación? Cuando existe un contrato o un convenio con el Estado para realizar la admisión temporal para reexportación en el mismo Estado, ¿ok? Es porque en este caso el procedimiento está al amparo de un contrato directamente del gobierno. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una empresa extranjera participa de un proceso de licitación para prestar un servicio en nuestro territorio nacional, zona secundaria. Gana la licitación, tiene que llevar a cabo la obra. Sí, pero tiene sus equipos en el extranjero. En este caso va a realizar la admisión temporal para reportación en el mismo estado de todos sus equipos. Sin embargo, esto se va a llevar a cabo ya no tanto por el listado aprobado de la Resolución Ministerial de Economía y Finanzas, sino respaldado en que en un contrato con el Estado, un contrato que establece normas especiales. ¿Okay? Un contrato que establece normas especiales que permite el ingreso de esa mercancía sin ningún tipo de inconveniente para la prestación de un servicio al Estado. ¿Ok? Al Estado. Ahora, podría darse que haya un convenio suscrito con el gobierno, con el Estado, para que permita el ingreso de mercancías, también destinadas con fines de no solamente llevar a cabo una obra pública, sino también para realizar investigación científica. Por ejemplo, ahora que se está llevando a cabo las pruebas de la vacunación contra el COVID-19 aquí en el Perú, muchos de los investigadores chinos que están ingresando acá a nuestro territorio nacional, la zona secundaria, traen consigo equipo médico. Ese equipo médico está ingresando como una admisión temporal para reexportación en el mismo estado e ingresa producto de un convenio que ha suscrito nuestro país con este laboratorio. ¿Producto de qué se dio ese contrato con el Estado? Para promover investigación científica. También puede darse la aplicación de este tipo de beneficio para universidades públicas, instituciones de educación superior, claro, que sean reconocidas por la autoridad competente, en este caso universidades reconocidas por SUNEDO, institutos reconocidos por el Ministerio de Educación.
¿Y eso por qué, profesor, lo está mencionando? Porque se va a regular el ingreso de estas mercancías por los contratos o convenios, ¿ok? Por los contratos o los convenios con el Estado, ¿ok? Por encima de lo dispuesto en el decreto legislativo y su reglamento para aplicación de la resolución ministerial de Economía y Finanzas, porque hay participación del Estado, del gobierno que busca un beneficio de carácter estatal. Profesor, y en este caso, accesorios, partes, repuestos también pueden ser sometidos a una admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Recuerda que usted lo mencionó cuando vimos exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Así es. Los accesorios, partes y repuestos que no se importen conjuntamente con los bienes de capital admitidos inicialmente, también pueden ser sometidos a un proceso de admisión temporal para reexportación en el mismo estado, sin ningún problema, siempre y cuando se importen en el plazo autorizado, ¿no? En el plazo inicial de los 12, de los 18 meses en este caso. ¿Por qué 18 meses? Acá viene la explicación de por qué te dije que el Estado es muy celoso con el movimiento de mercancías que no están destinadas con fines netamente comerciales. Cuando nosotros participamos de un proceso de exportación temporal para reimportación en el mismo estado, la mercancía que sale temporalmente de nuestro territorio aduanero sale al mercado internacional, a otra zona aduanera, donde se le va a sacar provecho, generando lucro, generando ingresos para una empresa privada. Y esto, bueno, trae consigo que sea justamente la empresa que tiene en su posesión temporalmente la mercancía la que pueda generar ingresos y generar empleo. Por eso es que solamente tenemos un plazo de 12 meses. En nuestro caso, cuando aplicamos a la admisión temporal para reexportación en el mismo estado, somos nosotros los que hemos admitido temporalmente el ingreso de una mercancía. ¿Para qué? Para sacarle provecho, para darle uso, para generar ingresos, para generar empleo en nuestro territorio nacional. Incrementa el PBI, el Producto Bruto Interno, ¿ok? Se generan nuevas oportunidades de trabajo. Por eso es que el Estado nos da un plazo muchísimo mayor, ya no de 12 meses, sino un plazo de 18 meses. ¿Y a partir de cuándo empieza a correr ese tiempo de 18 meses? Desde la fecha en que se realiza el levante o el retiro de la mercancía, previa entrega obviamente de la garantía. Ahora, si el plazo es menor, por ejemplo, yo solicito la admisión temporal para reexportación en el mismo estado por 12 meses, pero finalmente evalúo costo-beneficio y digo 12 meses. ¿Por qué no quedarme 2 meses más? Podría quedarme 2 meses más, sin ningún problema. ¿Qué quiere decir? Son 18 meses. Yo pedí solo 12. Y en este caso quiero quedarme unos 2 meses más. En realidad no hay problema porque estoy dentro del plazo de los 18 meses. Lo único que tengo que hacer es renovar mi garantía. Mi garantía era válida solamente por 12 meses. Tendré que renovarla por 2 meses más. Y la administración aduanera de manera automática va a dar la renovación de ese plazo adicional. Es decir, me va a dar esa prórroga. Cuando se trate de material de embalaje, se puede solicitar un plazo de hasta 6 meses adicionales. En cuanto a la garantía, ya hemos dicho que es de carácter obligatorio. Ahora, si trabajas como buen contribuyente de la admisión temporal para reexportación en el mismo estado, cabe la posibilidad que como persona natural o jurídica solicites este régimen aduanero para garantizar tus obligaciones de forma o modo en que establece el decreto supremo. ¿Qué quiere decir esto? Con algunos beneficios de por medio en el tema de la entrega de la garantía. ¿Cómo concluye el régimen? Se supone que debería terminar en la reexportación de la mercancía. Sin embargo, cabe la posibilidad de que te interese adquirirla, para lo cual terminarías en una importación para consumo. O finalmente, cabe la posibilidad de que no se haya respetado el plazo
ya pasaron más de 18 meses, al vencimiento de ese plazo, la administración aduanera automáticamente te va a decir la mercancía ya se dio por nacionalizada, se dio por concluido el régimen y por ende se va a ejecutar el cobro de esa garantía. Documentos que requieres, la DAM, el documento de transporte, la factura, el documento de seguro, una declaración jurada indicando el PIN y la ubicación exacta donde va a estar esa mercancía, la garantía. Mercancías no admisibles, existen mercancías que no van a ser admisibles. En este caso, ¿no? Si en el reconocimiento físico no se encuentran mercancías que han sido declaradas, no pueden ingresar bajo este régimen aduanero. Acuérdate que también se aplica el canal rojo. ¿Puede haber una prórroga en la garantía? Sí, podría existir una prórroga o renovación, siempre y cuando quiera quedarme un periodo de tiempo mayor, pero dentro de los 18 meses. Devolución o desafectación de la garantía, finalmente cuando haces la reexportación se te devuelve la garantía. Y la aprobación es automática para tu solicitud de prórroga dentro de los 18 meses, solamente con la renovación de tu garantía. ¿Puedes transferir la mercancía temporalmente a otro beneficiario? Sí, pero solamente puedes hacerlo una vez. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Creo que nos hemos excedido de la hora establecida para el webinar. Por mi parte, agradezco nuevamente su presencia en este webinar enfocado en el tema de regímenes aduaneros temporales. Nuevamente, gracias a Dircetur y a Camex por la oportunidad. Nos vemos en un próximo webinar. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Jesús, y a todos los que han podido participar de esta conferencia. Nos vemos la próxima semana para otra gran ponencia. ¿Sí? Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Chao, chao.